Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el 11º capítulo de los Data Talks de Datalyst. Habíamos estado un tiempo sin capítulo, en el fondo con todo el revuelo de fin de año, diciembre. Ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿cierto? Pero aquí estamos de vuelta para iniciar un nuevo año con un nuevo capítulo. En los Data Talks de Datalyst son principalmente conversaciones con gente y personas, empresas que admiramos, para hablar sobre tecnología y datos. Idealmente, algo que me encanta a mí de este capítulo es entender formas distintas de la que yo conozco de cómo utilizar datos para solucionar algún problema, para enfrentar alguna situación. Y hoy día no es la excepción de eso. Les queremos contar que pueden ver todos los capítulos pasados de los Data Talks de Datalyst en nuestro canal de YouTube. Les vamos a dejar acá un link en el chat. Y también estamos en Spotify, por si nos quieren buscar por ahí también les vamos a dejar un chat. Eh, en el capítulo de hoy queremos invitar a una empresa que está en un rubro muy distinto al que hacemos nosotros en Datalyst, que tiene que ver con las comunicaciones estratégicas, el marketing digital y los asuntos públicos. Vamos a hablar con Llorente y Cuenca, LLIC. Esta es la primera vez que creo que hablamos con una empresa que tiene operaciones en tantos países. Acá estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, así que estamos viendo esto en una gran escala. Con nosotros tenemos a Daniel Fernández Trejo. Él es responsable de la unidad de Deep Learning de LLIC a nivel global. Daniel se encuentra en Madrid, así que más encima tenemos un invitado internacional que me encanta. Y también tenemos a Pablo Pinto, quien es gerente digital en LLIC Chile. Daniel, Pablo, ¿cómo están? Muy buenas, Matías. ¿Qué tal? Pues bien, por aquí como pues haciendo ya frío en Madrid, que me parece que estamos totalmente contrarios a vosotros, que ya estáis con el verano y el calor, pues aquí empieza a hacer fresquito. Sí, sí, nosotros nos estamos completamente muriendo de calor acá en Chile. Pablo, ¿tú cómo estás ahí? Tú sí estás con calor. Bien, sí, súper bien. Bueno, estoy en la oficina todavía y aquí tenemos la virtud del aire acondicionado, así que tranquilo. Y además, en las reuniones que he tenido hoy día con Argentina, me dicen que por allá hay como 36 o 38 grados y 36. que no hay salvación. El Así calentamiento que global. creo que estamos Tenemos, mejor. tenemos un capítulo con la startup Lemu que está ayudando a enfrentar los problemas del cambio climático. También, por si lo quieren ver, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, algo interesante que les quiero contar antes de partir la conversa es que Llorente Cuenca tiene 19 áreas de especialidad en las que asesoran a distintos clientes en temas relacionados con las comunicaciones estratégicas, el marketing digital, etcétera. Y una de esas áreas es Data y Analytics. Acá nos pareció esto totalmente interesante que una consultora principalmente de comunicaciones tuviera un área de Data Analytics y después enterarnos de las cosas que están haciendo me parece increíble. Acá dejo la palabra, en el fondo, ¿nos podrías contar un poco cuál es la génesis de esta área de Data Analytics y dónde operan y qué es lo que hacen? Pues sí, Matías, la verdad es que somos una rara avis dentro de la compañía. Somos una compañía principalmente de periodistas, comunicadores, publicistas, y nosotros somos un área, pues principalmente con un equipo de ingenieros, ingenieras, científicos y científicas de datos. Y la verdad es que, bueno, pues es un claro ejemplo de la apuesta de JIC, de Llorente y Cuenca, por transformar el sector en el que estamos trabajando, el de la estrategia y la consultoría de comunicación, marketing y asuntos públicos. Yo llevo ya 12 años en la casa, siempre he tenido un perfil de tecnólogo primero en el área de influencia digital o de comunicación digital, después como CTO global de la compañía, y hace 2 años y medio la compañía pues tiene una clara intención dentro de su plan estratégico de incorporar a la tecnología como una palanca de transformación de la oferta de servicios y propuesta de valor de JIC, que tiene como consultora de comunicación, marketing y asuntos públicos. No se trataba de transformar el modelo de negocio de la compañía, sino se tenía un claro objetivo, o sea, una claridad meridiana de que era necesario, igual que estaban haciendo otros sectores como la publicidad, como el marketing digital, como la toma, cualquier empresa en todos los procesos de toma de decisiones transformándose en empresas data driven, pues que era necesario que el sector de la comunicación también virara a utilizar las tecnologías y sobre todo en el ámbito del análisis y de la inteligencia de datos
para poder tener mucho mayor contexto y conocimiento de las áreas de trabajo que hacían nuestros compañeros y poder llevar a cabo estrategias de comunicación y estrategias de marketing y de relacionamiento en asuntos públicos, no basados tanto en intuiciones y en pensamientos que muy probablemente estarían fundados, sino en el análisis de datos que permitiera estar sustentado por la realidad y con el análisis de esos datos. Entonces, hace 2 años y medio, la compañía apuesta por la creación de este área, un viaje complejo y complicado que nos ha llevado para poder entender bien todas las necesidades y los desafíos que los que se enfrentan nuestros clientes y sus directores y directoras de comunicación, talento, recursos humanos o marketing dentro de sus compañías, y de ver cómo a través de la tecnología podíamos aportar valor en ese conocimiento y en ese entendimiento de los territorios de conversación, del análisis de los diferentes contextos que nos pedía, posicionamientos de la compañía, para poder ayudar a nuestros compañeros de consultoría de comunicación a hacer un mejor trabajo. Perfecto, entonces al igual que en una organización, que un área de data generalmente es como un área de soporte que ayuda trayendo los datos a las personas para que puedan tomar mejores decisiones o entrenando modelos que ayuden a predecir algo y que les sirva tomar decisiones, acá en JIC también ocurre esto, que esta área en el fondo ayuda al negocio mismo, que es la asesoría comunicacional. ¿Estoy lo correcto? Sí, exacto. O sea, nosotros lo que tenemos diferentes no solo es la tecnología, solo estamos incorporando la tecnología, el análisis y la inteligencia de datos, sino que estamos aportando también la incorporación de tecnologías que permitan un mejor relacionamiento de nuestros clientes con sus stakeholders a través de activos digitales, desarrollos de programas o proyectos con realidad aumentada, pero en la parte del análisis y de la inteligencia de datos, nuestro objetivo y nuestro delivery principalmente es al cliente, pero principalmente a nuestros compañeros de consultoría. Nosotros lo que hacemos es un trabajo en base al desafío y el reto que tiene en este caso nuestro cliente, identificar de qué manera, sobre qué fuentes de datos podemos trabajar y de qué manera tenemos que analizar y llevar a cabo los diferentes modelos estadísticos, analíticos, incluso procesamientos con Machine Learning y Deep Learning, para poder establecer las diferentes outputs y insights de comunicación o de relacionamiento, de estrategia, que permitan al final la consecución de los objetivos, establecer bien un conocimiento de la base sobre la que luego poder establecer o dar esa consultoría. Perfecto. Oye, quiero comentar algo que me pasa en todos los capítulos, que partimos el capítulo con el chat deshabilitado para todos. Ahora sí pueden escribir libremente, me di cuenta del camino. Así que estamos súper atentos a las preguntas que puedan tener ahí para traerlas para arriba, ¿cierto? Sí, lo que Bueno, surja. sí, a nosotros nos pasa algo cuando hacemos consultoría y empezamos a conocer empresas que quizás están empezando a navegar el mundo de la analítica. Es que hay mucho de convencimiento, de demostrar el valor que hay. Muchas veces eso termina con prototipos de bajo nivel que quizás se implementa y la empresa dice, oye, acá hay valor y empiezan a invertir más. Así que nosotros en algunas situaciones nos sentimos como que estamos intentando evangelizar empresas, a pesar de que los términos Big Data y Data Science están súper en boga. Igual hay que convencer a la empresa. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta en JIC que esto era algo importante, lo que debían invertir para apoyar este negocio? ¿Cierto? Me parece que es no trivial como darse cuenta de que una consultora de comunicaciones tiene que invertir en datos también para poder hacer mejor su trabajo. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Bueno, yo creo que es un acierto de la organización y del equipo directivo de la compañía entender que el sector de la comunicación, en la que llevamos 25 años, más de 25 años trabajando en este sector y siendo líderes en muchos de los mercados hispanohablantes en los que estamos presentes, o latinoamericanos en los que España y Latinoamérica que estamos presentes, que estaba claro que íbamos a necesitar identificar, o sea, que identificaron la necesidad de llevar a cabo ese mismo cambio que han llevado otros sectores. O sea, el hecho de que el sector de la comunicación y los directores y directoras de comunicación durante mucho tiempo
hemos entendido o han entendido que la necesidad de poder conocer bien lo que está pasando a través de, o sea, el conocimiento de lo que está pasando en la sociedad con respecto a su empresa estaba basado en un clipping o en lo que puede estar pasando en medios o en determinados estamentos o stakeholders que tenían identificados y dejar fuera todo lo que pueda realmente estar llevando a cabo una conversación orgánica generada a través, por ejemplo, de la conversación social por parte de la sociedad, que pueda estar impactando a lo mejor no solo en la compañía, sino en el territorio sobre el que se quiere posicionar, pues era un claro ejemplo de la necesidad que tenía este sector y nosotros como compañía para poder realmente tener un mayor... Siempre hemos buscado una excelencia en la consultoría y en la estrategia que planteamos a nuestros clientes y se identificó claramente la necesidad de que esa estrategia que se estaba basando en conocimiento, donde tenemos grandes expertos y expertas y compañeros y compañeras en el ámbito de la comunicación que tienen muchos años de experiencia, con mucho conocimiento, y que ese concepto de la intuición que hablamos, pues en el 99% de los casos estaba seguramente bien sustentado, pues que era necesario realmente poder tener capacidades de inteligencia de datos, no llamamos análisis, sino inteligencia de datos, que nos pudiera llegar mucho más allá. Hay un ejemplo claro y consciente. Nosotros acabamos de lanzar un proyecto a nivel global en todos los países en los que estamos presentes, que es el proyecto de Hide and Drag. Es un proyecto donde lo que hemos hecho, bueno, uno de los propósitos o el propósito que tiene JIC siempre es mejorar esta sociedad, la relación de la sociedad con las instituciones y con el mundo a través de lo que sabemos hacer, que es la comunicación honesta, directa, transparente. Pues hemos llevado a cabo un proyecto en el que hemos podido medir el grado de polarización que existe en todos los países que estamos presentes, en los 10 territorios más conflictivos o que más conversación han generado en el último año, y donde hemos podido identificar cómo en los últimos años que hemos podido analizar los últimos 10 años de la conversación social sobre esos territorios, cómo realmente la sociedad está, bueno, pues se está creando un nivel de polaridad en esos territorios derivados de determinados elementos bueno, pues que van generando esas diferencias y esas polarizaciones en esas conversaciones, y poder hacer foco en el problema social que tenemos como humanidad, como mundo, para que realmente no podamos llegar a acuerdos y que da igual en qué país estés y sobre qué tema conflictivo puedas hablar. Cuando digo conflictivo es de interés general, no me refiero porque sea conflictivo, sino de interés general, y cómo realmente cada vez estamos siendo más polares y menos... Y tenemos menos capacidad de poder. Bueno, pues eso lo hemos podido conseguir gracias a poder analizar más de 600 millones de mensajes. Nunca hubiéramos podido hacer un proyecto de ese tipo donde hubiéramos podido poner encima de la mesa el nivel de polaridad que ha generado esto en estos países sin esta capacidad de análisis. Y bueno, pues es uno de los ejemplos claros de cómo gracias de a la la necesidad. tecnología, exactamente, nos podemos Claro. meter. Oye, y aquí quiero meter un poco a Pablo. Daniel habla probablemente más de su perspectiva desde el Sí, mercado europeo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿La necesidad de estas técnicas cumple más o menos el mismo rol o hay alguna diferencia? sí, justo de hecho iba a entrar a responder a Josefa Enríquez, que hizo una pregunta y Sí, creo que se relaciona con lo mismo que tú estás consultando. Eh, a ver, creo que en Latinoamérica tenemos como, al igual que como lo son nuestras operaciones, como diferencias regionales y de países, y por lo tanto de mercado, que van teniendo diferentes grados de avance y también van validando ciertas soluciones digitales, algunas más o menos orientadas a datos, antes o después que otros países. O sea, por ejemplo, nosotros somos un área de Deep Digital Business regional, o sea, de región sur, significa que estamos con Brasil y con Argentina, y siendo por supuesto Brasil el tamaño que es, y por lo tanto nosotros nos aliamos con ellos y tenemos un equipo regional que atiende a una serie de necesidades de casi 50 consultores, en donde nos prestamos y movemos talento dependiendo de la necesidad especializada que hay de servicio. Y específicamente en el tema de inteligencia de datos, y tomando la pregunta que decía Josefa, si los clientes exigen o si va siendo un atributo de nosotros, por lo general hay dos panoramas. Primero, los clientes han escuchado de esto y te dicen, oye, haces tal cosa, así como
no saben muy bien cómo Haces se inteligencia llama, artificial. traen algún nombre, ¿cierto? Claro, te tiran algunas de estas palabras de moda y no saben muy bien de qué se trata. Y en general hay otro escenario en el que los clientes tampoco tienen muchas nociones y nosotros ante ciertas situaciones les sugerimos la importancia de este tipo de servicios y, y la importancia, como bien sabemos, para un tema estratégico, o sea, especialmente importante, no sé, en gestión de crisis, pero también en todo momento como para ir generando este bagaje que te permita trabajar una reputación en un entorno que sea menos amenazante, ¿cierto? No esperar que ocurran issues como para tener que activar herramientas de análisis digital. Y, y eso implica que, por ejemplo, acá en Chile hemos tenido hartas reuniones con posibles clientes, con prospects, en donde les presentamos nuestra metodología, por ejemplo, el DAS, el Data Analytics Suite, que es de Machine Learning, Big Data, Brain Trust, y, y quedan sorprendidos, porque primero, por un poco lo que decíamos al principio, no tienen dentro de su esquema que una consultora de comunicación estratégica, corporativa, asuntos públicos, tenga herramientas de este tipo. Segundo, por el valor que tienen esos datos para ellos cuando les demuestras cómo esto permite mapear territorios, comunidades y las relaciones que se dan entre ellos. Con ejemplos que tenemos, por ejemplo, lo que decía Dani sobre The Hidden Drug. Y, y luego porque incluso hasta los elementos más sencillos, o sea, estamos hablando de herramientas de repente de escucha que son simples, no sé, Brandwatch o analíticas de sitios como SEMrush, o no sé, hasta de auditoría digital de influencers, o sea, de perfiles, hasta esas cosas son desconocidas para ellos. Y sí hay algo que yo hago notar habitualmente, y es que probablemente acceso a herramientas muchos tenemos, pero nosotros hay algo que nos caracteriza particularmente, y Dani con sus 12 años en JIC lo puede decir mucho mejor que yo. Tenemos una tremenda experiencia. Entonces esa mirada y esa cabeza consultiva junto a nuestra experiencia global es lo que hace que el valor de esos datos sea, no sé, doblemente valioso, porque le aporta no solo esa información, sino además como esa capacidad consultiva a esa información para que sea relevante para la toma de decisiones. Yo, por apoyar y por enriquecer un poco lo que estaba diciendo Pablo, yo como tengo esa responsabilidad global y puedo ver todos los mercados en los que estamos presentes y ser conocedor de los diferentes proyectos, nosotros ahora mismo en el área de Deep Learning estamos facturando prácticamente lo mismo en Europa que en Latinoamérica. Es verdad que hay muchos proyectos, por ejemplo, es claro que los proyectos que salen de mercados de Estados Unidos, que normalmente los proyectos que llevamos a cabo en Estados Unidos no tienen 100% presencia en Estados Unidos, sino que suelen también apoyarse en el posicionamiento en otros mercados en los que estamos presentes. En ese caso, sí o sí, siempre exigen y piden todo nuestro trabajo de consultoría, tanto en la parte de análisis y de research inicial como en la de seguimiento y medición de las diferentes acciones que llevamos a cabo, tanto en la parte de comunicación corporativa, en comunicación digital o asuntos públicos, todo basarlo en KPIs y en medición de datos y en que la toma de decisiones esté basada en los mismos. Eso es un must. Y en la parte de Latinoamérica, pues, por ejemplo, Cono Sur, Brasil, Perú, pues sí que es verdad que llevan que como consultora de comunicación nuestra apuesta desde hace además entender 2 años y medio es relevante y no quiero decir que sea novedosa porque no estamos inventando nada ni no estamos haciendo nada que no se estén haciendo en otros sectores, pero en el sector de la comunicación y asuntos públicos es algo novedoso, pero que realmente sí que se identifica el valor. Y una vez, independientemente de si el cliente nos lo exige o no, lo que está claro es que es un diferencial en nuestra oferta de servicios a la hora de plantear a un cliente un plan estratégico, una situación, una gestión de crisis, una consultoría de comunicación corporativa, una agencia de comunicación corporativa que nos quieren contratar, porque el hecho de que estemos dejando claro desde el principio que nuestros planes de acción van a estar basados en el análisis de las diferentes fuentes de datos que van a marcar los KPIs, tener en cuenta que el mundo de la comunicación tiene un problema a la hora de
valorar el trabajo que has hecho es que muchos del trabajo, del esfuerzo, del outcome, son datos, son intangibles, o sea, no puedes medir claramente. Bueno, nosotros lo que intentamos es bajar a KPIs de éxito nuestro trabajo, basado en esa medición de datos, en ese análisis y en esa consecución de los objetivos. Y sobre todo, más importante para mí, no tanto en la consecución de los objetivos, que es el objetivo principal, sino también en la capacidad de poder evaluar cómo estas acciones de comunicación y relacionamiento están funcionando y si está teniendo algún tipo de gap, poder llevar a cabo diferentes estrategias que nos puedan permitir seguir afinando esa estrategia de comunicación. O sea, para nosotros es tan importante la fase inicial de research que podemos hacer con un cliente para conocer, por ejemplo, una crisis que puedan estar teniendo en este mismo momento y poder hacer un estudio forense de los últimos N años que nos permita conocer cómo ha crecido o cómo ha derivado esta crisis y cómo se ha podido generar y quiénes son las comunidades y los actores principales que están interviniendo en esta crisis de reputación. Es tan importante eso como las recomendaciones y nuestros planes estratégicos de comunicación que les vamos dando al cliente para poder mitigar, mejorar o a convertir esa crisis o ese riesgo en una oportunidad y poder ir midiendo cómo esas acciones están pudiendo enriquecer o conseguir los objetivos que nos estamos marcando y en función de cómo estén funcionando poder tomar determinadas acciones, pues lo que hablábamos antes, Matías, del concepto del data driven y la toma de decisiones basados en datos, pues también llevarnos ese modelo a la parte de la comunicación y de la estrategia. Buenísimo. Sí, mientras iban respondiendo, se me venía la idea que efectivamente, y después tú lo dijiste también, que el tener esta área y tener esta capacidad, de todas maneras, que es un elemento diferenciador. Hay una frase dando vuelta en internet que a mí me encanta que dice: la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, personas ocupando inteligencia artificial te van a quitar tu trabajo. O sea, acá hay un músculo que complementa lo que uno hace y nos puede llevar más allá. Hay una pregunta que me encantó que hizo Vicky y que tiene esto que ver con comunicadores, periodistas, con ingenieros. La quiero tomar un poco después, un poco después que avancemos en el capítulo. Porque creo que hay un hilo que se conecta bien ahí. Pero les quería preguntar lo siguiente, o sea, ustedes son una consultora principalmente de comunicaciones, de marketing digital, y estamos hablando de data analytics, y quizás estamos hablando bien a alto nivel. Me gustaría entender cuáles son los principales servicios, concretamente, que entrega JIC utilizando estas técnicas de data analytics. ¿Qué ofrecen directamente a sus clientes con esta herramienta? Yo iba a comentar algo sobre eso, Dani, antes de darte la palabra, y es que así como uno tiene que ir actualizando a los clientes respecto de esos servicios, de la cantidad de cosas que uno puede hacer, también es una tremenda responsabilidad de actualizar al equipo interno, porque la tecnología avanza y cambia, y por lo demás el equipo que lidera Dani es un equipo súper inquieto, entonces siempre están pensando en nuevos servicios y que por ahí generando algunos cambios se van transformando en cosas que antes uno no conocía. ¿Sí? O sea, creo que no exagero cuando digo que por ahí mandaron, oye, creo que es importante que conozcan esto, no sé qué, me llegó así como un portafolio de 50 servicios solo digitales, y yo dije, pero ¿cómo? Y empecé a encontrarme con nombres que sonaban como a videojuegos. Entonces, lo menciono a propósito de eso, de que seguro Dani va a comentar algo, pero quería marcar ese punto respecto de esa Bueno, necesidad de está actualización. claro, Pablo, que no podemos pararnos en este mundo. Yo lo que comentabas, Matías, o sea, en el área de inteligencia artificial, como os decía, nosotros, y les comentaba Pablo, somos un área Deep Learning, que es el área de tecnología y data, de un área de especialidad que es Deep Digital Business dentro de la compañía, que tiene muchos ámbitos de relación, muchos servicios orientados a la comunicación digital o la influencia digital, a la publicidad, al paid media, a la parte de la creatividad. Nosotros, en nuestro caso, en Deep Learning, que somos los especialistas en data y inteligencia de datos, nuestro servicio lo que hace es poder identificar diferentes modelos analíticos y estadísticos. Y voy a poner un matiz. Para nosotros, el corazón del análisis no es el número, como normalmente pasa en temas de inteligencia artificial. Para nosotros es la palabra. Nosotros somos una consultora de comunicación. En nuestro ADN está la comunicación, la palabra es para nosotros lo fundamental, y nuestro principal herramienta tecnológica de análisis es el procesamiento del lenguaje natural, o en NLP. Nosotros lo que trabajamos es con
diferentes modelos analíticos de NLP para poder responder a diferentes desafíos. Por ponerte un ejemplo, como me decías, ¿cuál es nuestro entregable? Te voy a poner 3 ejemplos claros que son muy diversos en cuanto a su delivery. Nosotros, uno de los objetivos de mi área es, independientemente de que tengamos una estructura metodológica, una estructura tecnológica y sobre todo y fundamental, un equipo de analistas, voy a decir una palabra para ya medio responder a comunicadores comunicadores y científicos y científicas de datos. Ese es nuestro principal corazón. Nosotros no tenemos una herramienta que le das a un botón y te genera un informe. Nosotros lo que ofrecemos es inteligencia avanzada de datos. Entonces, uno de nuestros objetivos siempre es identificar el desafío que tiene el cliente y ver de qué manera, en la primera fase, sobre qué fuentes de datos y a partir de ahí, con qué modelo de análisis tenemos que partir para poder dar respuesta. Voy a poner 3 ejemplos diferentes para que veáis la diversidad que está de cosas que estamos haciendo a través del análisis del lenguaje y orientado a este sector de la comunicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas en Europa donde tienen una necesidad de poder identificar a partir de un evento que va a ocurrir a finales del año que viene, donde le van a aprobar un determinado servicio, ¿no?, dentro de un ámbito local de Europa, y necesitamos identificar, predecir o anticiparnos con qué índice de riesgo reputacional puede suponer para ellos la conversación que se generen en determinados grupos o comunidades contrarias a sus objetivos. Y sobre todo y principalmente, no tanto la conversación que se pueda generar, la conversación social que puedan generar estos grupos, sino cómo pueden impactar esos stakeholders principales que pueden tomar esa decisión a favor o en contra de sus objetivos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a través del análisis, de la identificación de las diferentes fuentes de datos, por cierto, quiero dejarlo claro, fuentes de datos abiertas y anonimizadas, porque es algo que en el código de ética de JIC lo tenemos a fuego y a sangre metido. ¿Cómo podemos identificar que esa conversación generada por comunidades no afines a los objetivos de nuestros clientes impactan en stakeholders donde tienen un principal peso en esa toma de decisiones? Y cómo, a través de ese índice de riesgo reputacional que calculamos quincena a quincena, nuestros equipos de comunicación y asuntos públicos tienen que dirigir la estrategia que tenga nuestro cliente para poder tomar determinadas acciones de relacionamiento con esos stakeholders que puedan, por lo menos, hacerles llegar la información que la compañía necesita que también escuchen. Tenemos Oye, otro ejemplo. Sí. perdón, Daniel, que te interrumpa. A mí me encanta meter No, como la no, sí, sí, sí. cuchara A mí en también. lo que están haciendo. Entonces, acá están intentando predecir, dado que estos grupos están hablando de estos temas, predicen si esto va a subir o bajar la reputación de ciertos stakeholders. El índice de riesgo reputacional que puede tener la compañía y sobre todo el impacto que su vida, aunque que estamos hablando siempre como si esto fuera una crisis, pero ahora voy a contar otro ejemplo del concepto de lo que es un riesgo y bien anticipado poderlo convertir en una oportunidad, no una mitigación de una crisis, pero efectivamente lo que pretende en ese punto, lo que hacemos no es tanto un análisis forense de lo que ha pasado, sino a través del comportamiento quincena a quincena de cómo se está evolucionando, ver cómo puede impactar eso en nuestro cliente y qué acciones debemos de tomar para poder mitigarlo o aprovecharlo, como digo. Otro ejemplo, en este caso es más presente y más palpable, porque incluso ha sido premiada la compañía en este caso con Novartis por el proyecto. Novartis tiene productos para el cáncer de mama metastásico, tenía la intuición de que los mensajes que se estaban trasladando a la sociedad sobre esos medicamentos y esa enfermedad no estaban muy alineados con las pacientes que estaban hablando de ese mismo problema. Nos pidió un estudio en el que lo que analizamos fue toda la conversación social que se generaba sobre ese territorio del cáncer de mama metastásico y poder identificar, segmentando por stakeholders, los pacientes, las marcas, el mundo de la publicidad, el mundo de los medios de comunicación, el mundo científico, la cultura y el deporte, qué modelo lingüístico estaba utilizando cada uno de ellos y poder darnos cuenta de que mientras que en el mundo de las marcas
el mundo de la cultura, el mundo de los medios de comunicación, se trataba esta enfermedad y estas enfermas como guerreras, luchadoras, era una batalla que iban a ganar, ellas tenían un lenguaje mucho más plano, o sea, mucho más realista de personas normales que no saben si van a superar esta enfermedad, que no se sienten que están en una batalla y ver que el gap que tenía la compañía con respecto a sus mensajes, a sus stakeholders, con respecto a lo que su target, ¿no? Hablaba. ¿Esto qué sirvió a Novartis? Pues para liderar un proyecto que era ni vencedoras ni vencidas, que ha sido premiado y lo que le ha permitido a Novartis es, ante una oportunidad, un riesgo reputacional de que no estaba alineado con el posicionamiento de sus enfermas sobre este problema, liderar un cambio de conversación social, ser el líder de este cambio social en España para que dejemos de hablar con ese lenguaje belicista sobre este problema y empecemos a tratarlas como personas normales que necesitan ayuda, que tienen momentos valle, que pueden pasarlo mal, que tienen problemas de cómo trasladar esto a sus familias y que no se sienten para nada guerreras ni para nada que esto sea una batalla. Y es un proyecto Oye, muy bonito a través de ese modelo. buenísimo. De nuevo me quiero meter acá porque me encanta imaginarme técnicamente cómo lo hicieron. Entonces acá hicieron algo así como estudiaron dónde están estas personas, analizaron un montón de textos, redes sociales u otros lugares e intentaron identificar algo así El como modelo, el un estilo mapa de lingüístico, palabras. Claro, exactamente, el estilo lingüístico, o sea, qué verbos, qué adjetivos, qué claro. sustantivos utilizaban cada uno de estos stakeholders y qué mensajes, o sea, qué modelo lingüístico o qué estilo lingüístico estaba trasladando cada uno de ellos, ¿no? Claro, Y a través de eso... y perdón Daniel que te interrumpa, pero lo que se me viene a la cabeza es que sin tecnología lo que yo haría es que tendría sociólogo yendo a la puerta, a la casa de estas personas, a entrevistarlas y aprender preguntar. de ellos, claro, probablemente con un número mucho más Y, reducido de observaciones para llegar a esas Matías, conclusiones. para mí importante, o sea, yo siempre lo pongo como ejemplo. Cuando a ti te hacen una encuesta, tu respuesta es racional. O sea, ante una pregunta, Sí. tu cerebro empieza a pensar y responde de forma racional el cómo responderías ante este. Pero puede que no te inquiete, puede que te inquiete, puede que nunca te lo hayas planteado, puede que no. Un análisis como el nuestro de la conversación social, que lógicamente no abarca el espectro del 100% de la sociedad, eso lo tenemos claro, pero lo que sí que abarca son todas aquellas personas que de forma emocional trasladan mensajes sobre ese territorio. Y son aquellas personas que se quieren expresar en un determinado territorio de una manera emocional, no una manera racional que a través de una pregunta me tengo que poner a plantearme en esa situación y digo, oye, pues si yo estuviera en esa situación yo diría, no, son personas que ya están ahí y que sienten. Entonces, bueno, pues en este caso efectivamente eso es lo que nos ha aportado este proyecto. O sea, Yo quisiera, sacan el elemento investigación, encuesta, para que la persona hable de manera más natural. O sea, están capturándolo Exactamente. sin el sesgo de la evaluación. yo quisiera agregar a lo de Dani a propósito de la pregunta que hacías tú, Matías, que esto lo que supera esta manera de trabajar es crear, por ejemplo, un relato único, que solo apela a un tipo de stakeholder o a una comunidad específica que puede que ni siquiera tú dices, está en las palabras, como se dan, de la comunidad afectada, sino que está en las palabras de toda la otra comunidad no afectada a la que se supone que tú quieres llegar, ¿no? Para generar esa sensibilización, esa conversión. Entonces, claro, cuando no tienes la capacidad de generar esos datos, no sé si induce a errores, pero quizás hace que tus mensajes o tus intenciones de una campaña, por ejemplo, sean menos eficientes o tengan menos precisión respecto del resultado que buscan. Y hay otra cosa que me venía a la cabeza cuando escuchaba a Dani, que tiene que ver con que el concepto de influencia digital. Para mí ese concepto es súper importante a propósito de la generación de datos. Y tiene que ver con que eso es lo que, o sea, muy a menudo estás buscando, influir en una comunidad, influir en un territorio, posicionamiento digital, un tema en particular que para ti es relevante. O sea, Aprovechando, Pablo, voy a meter el tercer sí, ejemplo que creo que es para que, sobre todo, Matías, por ver las diferentes maneras en las que estamos utilizando esta analítica, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos ahora mismo es el poder
normalmente muchas veces nos pasa que tenemos clientes que quieren posicionarse en territorios que para ellos son estratégicos y a lo mejor tienen 5, 10, 15, 20 territorios de posicionamiento principales o importantes para ellos y no saben sobre cuál posicionarse. O incluso en un determinado territorio, como puede ser la sostenibilidad, sobre qué subterritorio, cambio climático, energía sostenible, alimentación sostenible, cuál. Nosotros lo que estamos haciendo a través del análisis de datos, en este caso es conversación social, medios de comunicación, apariciones en búsquedas en buscadores, posicionamiento en publicidad de las palabras clave. Lo que estamos haciendo es medir esos 15, 20 territorios con una metodología con tres atributos fundamentales. Una es la relevancia, o sea, poder identificar cuál de estos territorios es el que más volumen de presencia tiene, y no solo el que más volumen de presencia tiene, sino cuál es el nivel de aceleración que tiene en los últimos 5 años. Es tan importante saber que un territorio tiene un volumen importante de presencia como saber si está en un momento de aceleración o de decrecimiento. El segundo punto es el de la saturación. Estos territorios que pueden ser interesantes por la relevancia que tienen, ¿hasta qué punto están saturados? O sea, existen grandes players que ya lo tienen copado y entonces la complejidad que puedes tener tú como compañía para posicionarte en este territorio puede ser mucho mayor, con un esfuerzo mucho mayor en influencia, en paid media, en marketing, en generación de contenidos que en otros. Y por último, la legitimidad. Puede ser que el territorio sea adecuado por la relevancia, puede ser que no esté muy saturado, pero a lo mejor esa compañía no está legitimada para poder presentarse en ese territorio porque puede ser un problema. Me imagino, por poner un ejemplo que no afecte a nada, un Fútbol Club Barcelona que de repente le interese posicionarse en el territorio del Real Madrid. Bueno, pues no estás legitimado, o sea, vas a tener un problema si quieres posicionarte ahí, porque lo único que vas a conseguir en cuanto intentes posicionar contenido e intentes tener una presencia tanto de tus embajadores principales como de la compañía, pues vas a tener o sea, te va a generar más una crisis que realmente una oportunidad. Entonces, es otra manera de, utilizando el procesamiento del lenguaje natural, poderlo bajar a números y poder hacer un estudio de mercado, un análisis de esos territorios para ver en qué momento o en dónde puedes posicionarte mejor. Y a partir de que tenemos identificados esos territorios, lo que hacemos, Matías, es hacer un análisis en profundidad de los mismos. Y como decía Pablo, identificar las comunidades que están vertebrando esta conversación. ¿Quiénes son los líderes y los actores principales? ¿Cuáles son las temáticas que están vertebrando? ¿Cuál es el sentimiento? Si es positivo, si es negativo, etcétera. O sea, y a partir de ahí, toda la estrategia que podamos plantear. Oye, yo creo que toda la comunidad de profesionales del mundo de los datos, incluso gente fuera del mundo de los datos, ha estado medio vuelto loco con ChatGPT, la herramienta de OpenAI que uno puede ponerse a chatear. Yo la he ocupado un montón. Pero de todas formas, mi impresión de lo que hace esta herramienta es ser capaz de procesar todo Internet para tener un lugar en donde yo puedo ir y preguntarle cosas, ¿cierto? Bueno, es como que ha analizado miles de textos y páginas y hoy día tiene respuesta a cuestiones que yo les voy preguntando. Les comento todo esto porque me parece que el uso de estas técnicas analíticas para ustedes es algo parecido. En vez de hacer el trabajo que probablemente es muy intenso en horas de identificar cómo habla distintos stakeholders o identificar cómo son los segmentos, qué tan saturados están o qué tan propensos están a mi marca, es un trabajo muy difícil si lo hacemos con personas, pero si lo hacemos con datos y lo hacemos con redes sociales donde hay mucha información, quizá nos ayuda a resumir un volumen más grande de información y llegar a mayores conclusiones. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Es eso lo que agrega valor dentro de allí? No solo estamos de acuerdo, es nuestra realidad. O sea, sí, hay una cosa, es una cosa importante lo que comentabas antes de la gente está con esto de ChatGPT, ya se mete además en nuestro sector, la gente está asustada porque la inteligencia artificial va a acabar con trabajos. Yo creo que lo que la inteligencia artificial hace es acabar con tareas, no con trabajos. A nosotros lo que nos permite la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos, el procesamiento del lenguaje natural, lo que nos permite es poder tener máquinas trabajando en grandes volúmenes, pero nosotros nuestro fuerte, nuestro fundamento de nuestro servicio está basado en el equipo de analistas y de científicos y científicas de datos. O sea, nosotros utilizamos máquinas, como bien decías,
para procesar ingentes cantidades de información, pero que luego eso nos lo representan en determinadas herramientas de visualización, en determinadas herramientas para poder segmentar y poder analizar, y son nuestros compañeros de comunicación y de científicos y científicas de datos los que realmente hacen esa bajada después de los insights clave que permiten, que permiten después las estrategias. Entonces, ocupo este dato que está humano, pero es un humano el que, dada esta información, propongo esta acción. Y ahí la diferenciación está que, claro, otras consultoras tienen menos información para llegar a las mismas conclusiones. Total. Bacano. Lo que pasa es que, como bien dices, no podríamos procesar a mano 600 millones de mensajes. Sería inviable. Yo lo otro que planteaba justamente hoy día en una reunión con un potencial cliente es que, por muy poderosa que sea la máquina, por así decir, igual detrás, por ejemplo, en el caso del DAS o el Data Analytics Suite, hay una hipótesis que probar. Hay una idea que provino del análisis que hicimos como equipo de personas en el área digital, donde dijimos, esta es la manera de enunciar esto de una forma correcta, relevante para el cliente. Estas son las palabras clave o las temáticas, o sea, sigue siendo un sistema que hay que alimentar. Y del mismo modo, el output también el output del sistema también es alimento para nuevas cosas, es un ciclo bien virtuoso realmente. Claro, pasa como que este temor que hay tiene que ver como con la idea de que como que tuvieran equivalencias, ¿no? Por ahí leí a propósito de un ilustrador que tenía una queja que me hizo reflexionar así un poco más a propósito de los avatars de inteligencia artificial, y decía que lo que a él le molestaba era que esas construcciones que estaba haciendo esa inteligencia artificial en base a imágenes, como las interpretaciones gráficas, probablemente usaba parte de las cosas que él había ilustrado, ¿ah? Que son abiertos. Es una fuente abierta de datos, claro, sí. pero sin haber esa equivalencia, o sea, no... Sí, de hecho, sin ir más lejos, estas aplicaciones que hace como avatars para que podías ocupar en tus redes sociales, hay muchas de las fotos que genera que tiene unas manchas en la esquina inferior derecha. Son como líneas raras. ¿Por qué genera eso? Porque son las firmas de los artistas que hicieron ilustraciones y que estos modelos ocupan para entrenarse. Entonces, por acá va una mancha, no sé qué significa, porque esa firma generalmente es la de un artista, pero ha habido una controversia grande en torno a eso. De todos modos, yo sigo diciendo lo que decías, Matías, creo que habrá que acostumbrarse. O sea, todos nos tendremos que acostumbrar. Creo que el otro día nosotros tenemos un podcast en JIC que es Esto es lo que hay, de inteligencia artificial, y tenemos la suerte de contar con una persona de mi equipo, Miguel Lucas, que es el director del área de innovación de Deep Learning, y con un científico que es Julio de la UNED, de una universidad, que son dos mentes preclaras en esto del tema de la inteligencia artificial, y comentaban cosas tan alucinantes con lo de ChatGPT, ¿no? De ¿hasta dónde va a llegar? Pues, por ejemplo, uno de los elementos que seguramente va a cambiar es el cómo interactuamos con los ordenadores. O sea, ¿para qué voy a tener que...? Porque lo que es impresionante de ChatGPT es cómo interpreta la pregunta que tú le trasladas. Más que la respuesta, a mí Entonces, pues en vez de estar diciendo, bueno, voy a hacer un Word con el título a 20, coger y decirle al ordenador, oye, hazme un documento que ponga el título a 20, un encabezado que tenga no sé qué, el título, todo, y que te lo haga, ¿no? Oye, sin ir más lejos, les voy a hacer un spoiler. Yo en enero me puse la meta de generar un canal de YouTube 100% basado en inteligencia artificial. Llevo 10 videos, me demoro más o menos 15 minutos por video, y entre otras tecnologías ocupo ChatGPT. Vamos a contar en unos meses más cuál fue nuestro resultado de ese canal y cuáles fueron mis conclusiones de esto. Pero efectivamente, hoy día la cuestión es así: ChatGPT, por favor, escríbeme un script para un video de YouTube en que hago recomendaciones de lo que tienes que hacer al viajar a España. Y empecé a escribir y yo tomo eso, después hago un video ahí impresionante. Oye, buenísimo. Bueno, ahora sí quiero tomar la pregunta de Vicky. Me parece, entiendo mucho mejor cómo están ocupando estas técnicas, y me parece que en esta relación en cómo trabajan los ingenieros de software, los científicos de datos que están desarrollando estas tecnologías y aplicándolas en ciertos contextos, versus comunicadores, marqueteros, periodistas, ¿cómo es la relación de equipo
multidisciplinario y que probablemente hablan idiomas totalmente distintos, ¿cómo se relacionan dentro de Geek y cómo lo hacen para que estos equipos puedan funcionar bien? Pues mira, yo lo primero hablo de mi equipo. Nosotros somos un equipo multidisciplinar. Nosotros tenemos un equipo, un área de innovación donde tenemos a científicos y científicas de datos, gente muy puesta en machine learning, en procesamiento de lenguaje natural, donde su lenguaje principal es Python, R, temas de TensorFlow, de elementos de machine learning. Tenemos una segunda capa que es el área de análisis o de inteligencia de datos que utilizan esas herramientas que desarrolla innovación, y en ese equipo lo que tenemos son gentes que tienen capacidades programáticas, pero son analistas de datos con capacidades programáticas. Y por último tenemos una tercera capa que es de comunicadores que hemos entrenado y que hemos capacitado en el análisis de los datos, pero son los que nos ayudan a poder bajar estos análisis que trasladamos a insights de comunicación, que son los que después compartimos con las áreas de negocio, que son los que tienen relación con el cliente. Entonces, si efectivamente el área de innovación tiene que hablar con el área directa de negocio, tenemos un problema de traducción de lenguaje, aunque llevamos ya muchos años y todos nos entendemos muy bien, sobre todo nosotros los técnicos que nos hemos tenido que hacer al sector de la comunicación y al lenguaje de nuestros compañeros, pero nuestra bajada realmente de colaboración lo que tiene son diferentes faseados y diferentes etapas en las que realmente al final nosotros lo que tenemos que tener claro, Matías, es que a quien entregamos esto es a un director o una directora de comunicación de nuestra compañía. No podemos, no es a una directora de IT o no es a un científico o científica de datos del otro lado, no. Nuestros entregables, nuestro delivery acaba en una directora o un director de comunicación que lo que necesita saber es qué acciones tiene que llevar a cabo o qué contenidos tenemos que crear para él en el área de marketing para poder aprovechar las oportunidades, mitigar los riesgos para que no se conviertan en crisis, gestionar las crisis, establecer esas relaciones. Y tiene que acabar, nuestro delivery siempre tiene que acabar en estrategias de comunicación, en insights que sirvan para esa estrategia de comunicación. Entonces, tenemos esa relación, esa simbiosis entre ingenieras e ingenieros de datos, científicos y científicas de datos, hasta comunicadoras y comunicadores que están dentro de nuestro equipo, que llevamos capacitando años en el análisis de datos y en la importancia de los mismos, y que son los que nos ayudan a traducir todo este mundo matemático en insights de comunicación, que eso es lo que luego se comparte. Perfecto. Y eso, de puro curioso, ¿cómo ocurre en la ejecución de proyectos en Latinoamérica? En Latinoamérica también tienen científicos y científicas de datos que trabajan, o esto es Claro. como un servicio de afuera que se externaliza para No, acá, no, o algo no, no, así. no, no. ¿Cómo O sea, funciona? nosotros tenemos un área de innovación que el mayor core, digamos, lo tenemos en Europa, pero que también tiene presencia en Latinoamérica. Y luego es la segunda pata que te digo, la segunda parte de este proceso, de esta cadena de trabajo, que es esos analistas y gente de programática de datos, los tenemos en todas las regiones en las que trabajamos. Son los que realmente tienen que conocer el contexto de país, el contexto de región, el análisis de los datos. Entonces, la mayor fuerza de innovación sí que está en Europa, pero realmente tenemos equipos trabajando en todas las regiones para dar servicio a cada uno de nuestros Mm. países. En el caso de Región Sur, tenemos un equipo bien poderoso centrado en Brasil, con el que trabajamos muy de cerca. Nosotros como área de Deep Digital Business generamos solicitudes a ellos internamente. Tenemos que ser buenos en el tipo de bajada que les hacemos, en cómo les entregamos información que sustente como proyectos bien orientados y, por ejemplo, en escuchas como social listening, como de los más comunes, se podría decir, ¿no? Y luego también ir entendiendo, orientarlos respecto de cómo hacemos avanzar esos productos base hacia sistemas más complejos, como lo que estuvo contando Dani en los casos que, donde se ve esa oportunidad, y cómo generar también esa aproximación hacia esos clientes o potenciales clientes para que vean el valor dentro de este tipo de servicios. Porque yo, por ejemplo, soy psicólogo de profesión. No tengo probablemente los fundamentos que tienen
ni los analistas de datos. Creo que por lo menos de región sur soy el único psicólogo. No sé si el mundo en JIC voy a tener que confirmarlo. Dani me va a ayudar en eso. Tenemos un filósofo, el director de actual de IT, pero no psicólogo. Ah, mira, debería. Entonces, deberíamos sentarnos a conversar. Bueno, Oye, entonces, dale. sí. Nada, te quería, es como para cerrar. Es como, siento que los especialistas en datos, todos los que mencionamos, ¿cierto? Los científicos, los analistas, son fundamentales. Y así como las personas que somos de las comunicaciones o de las ciencias sociales, incluso relacionadores públicos, sociólogos, periodistas, psicólogos, filósofos, podemos como darle valor a, eso, a esa misma información en conjunto. O sea, a menudo nos sentamos nosotros con el área de asuntos públicos para ir mapeando qué cosas están siendo relevantes a nivel país en tramitaciones de proyectos de leyes. O sea, todo es increíble como esa necesidad de cruzar puntos y tenemos la virtud que tenemos esos profesionales súper diversos y súper especializados también. Desde mi punto de vista, esta como relación entre gente muy técnica y gente quizás muy de negocio, muy especialista en lo que hacen, en el caso de ustedes, las comunicaciones, al final del día, curiosamente, es comunicación. O sea, Total. que una persona muy técnica sea capaz de transmitir claramente a una persona cero técnica y que lo entiendan y puedan entender el insight es como parte del desafío. Nosotros esto lo vemos en un montón de organizaciones con las que trabajamos, que muchas veces vemos como un área de IT, independiente haga analítica o no, versus un negocio que a veces no hablan o no se entienden entre ellos y a veces es cosa de alinearse, hablar el mismo lenguaje y ser capaz de hablar lenguaje técnico y no técnico, y eso ya ayuda un montón en esa simbiosis. Bueno, y yo te digo, como responsable antiguo de IT y como toda mi etapa de desarrollador, y creo que quien tenemos que hacer el ejercicio ahí somos los técnicos. Claro, O sea, somos los técnicos, de todas maneras. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros como consultores en estos temas buscamos eso en nuestra gente, de hecho. Que Claro. tenga, Pero me parece que el hecho de que ahora exista una disponibilidad para formarse en ciencias de datos, que cualquier persona prácticamente puede iniciar una carrera, o sea, sí. no hay que decir la cantidad como de cursos que hay, algunos mejores que otros, pero eso yo creo que anima mucho y por lo demás como que se corre la voz de que es algo que es complementario como a cualquier nivel de De conocimiento, todas maneras, formación, es de todas como... maneras. Eso yo creo que como esa democratización de las ciencias de datos, la formación, ha sido bueno para Algo acercar muy estos poderoso. dos mundos. Sí. Porque también a los que no ha tocado trabajar alguna vez en temas creativos con desarrolladores web, por ejemplo, solía ser un dolor de cabeza, ¿no? Porque ¿no? Éramos de mundos demasiado distintos. Tú pedías una cosa en términos creativos y llegaban los desarrolladores y decías, pero si esta no es la tipografía, el color, los píxeles, ¿verdad? Yo hice mi trabajo, ¿no? Programé ahí. Buenísimo. Buenísimo. Oye, quiero hacer una última pregunta por mi lado, después tomamos preguntas de la gente que esté conectada aquí. Nosotros vemos que para algunas empresas es súper difícil contratar estos perfiles bien especializados, o sea, no todo el mundo maneja las tecnologías detrás de NLP, hablaste un montón de cosas, Daniel, de Python, TensorFlow, PyTorch, etcétera, y uno puede llegar a marearse, a pesar de que cualquiera lo puede aprender, hacerlo bien es difícil, ¿cierto? Y existe una fuerte batalla en empresas de tecnología que generalmente son capaces de retener este talento. ¿Cómo lo hace una consultora de comunicaciones como Geek para atraer y retener ese talento? pues sudando, Matías, no te voy a engañar. Es muy difícil. O sea, nosotros creo que la ventaja, tenemos una desventaja y es que como consultora de comunicación asuntos públicos, en la mayoría de los mercados en los que estamos, somos la empresa ideal que cualquier comunicador o comunicadora que sale de la universidad querría trabajar. En nuestro sector no es así, no tenemos ese posicionamiento en el mercado para poder atraer este tipo de talento y lo suplimos contando el proyecto con el que estamos, contando los trabajos que estamos haciendo, los niveles de investigación, las tecnologías con los que trabajamos, los proyectos tan diversos y tan interesantes que tenemos. Entonces, ahí es donde conseguimos retener, captar y retener talento. Nos cuesta mucho la entrada inicial, que gente quiera, si quiera poder entrevistarnos o darnos una oportunidad para ver si quiere trabajar con nosotros. En el momento que la persona nos da ese hueco para poder hablar con ellos y contarles el proyecto en el que estamos, pues solemos tener ese concepto de índice de rebote bastante bueno, porque tenemos un proyecto muy interesante,
tocando tecnologías y sobre todo investigando, innovando. O sea, yo creo que para nosotros nuestra mayor fuerza de atracción es esa vocación de innovación que tiene JIC y que tiene nuestro área de Deep Learning, como decía Pablo antes, de estar continuamente reinventándonos y tener que, pues todos estos casos que os he contado realmente no han salido porque hace 3 años nos juntamos 3 personas y dijimos vamos a hacer, ¿no? Han sido identificando el desafío que tiene el cliente, siendo creativos, que por cierto me encanta considerarme ahora creativo cuando nunca, siempre he pensado que estaba asociado más al arte, a la música, y yo siempre me he sentido un friki de los ordenadores y que la creatividad, bueno, y me he dado cuenta que el concepto de creatividad no se trata de saber pintar un cuadro, que también, sino también es creatividad poder llevar a cabo un proyecto como el que te he contado del cáncer de mama metastático y poder identificar que a través del análisis de la conversación social, poder ayudar a esas personas cambiando el modelo de interacción que la sociedad tenía con ellas y acabando con un lenguaje belicista y guerrero para ser mucho más empático con ellas y poderles ayudar en ese mensaje. Bueno, pues creo que es una de nuestras fortalezas a la hora de atraer talento. De todas maneras, y yo sin conocerlo en la interna, me da la sensación de que es cierto lo que hiciste, que hay mucho de innovación por el lado de ustedes. O sea, las conversaciones previas a este capítulo nos dieron cuenta de que en verdad estaban muy metidos en estas tecnologías, que es algo extraño encontrarse en empresas no técnicas. Así que nada, felicitaciones por eso y me hace, creo entenderlo mucho mejor ahora, que estas técnicas en el fondo nos ayudan a poder llegar a conclusiones en escala más rápido. Quizás no más rápido, como quizás es infactible hablar con todas estas personas, con cientos de miles de personas, y que este análisis de procesamiento de lenguaje natural me puede ayudar a procesar muchísima más información para llegar a las conclusiones correctas para armar un plan de comunicación. Así que nada, felicitaciones por eso. Voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para ver si es que hay más preguntas acá en el chat. Sí nos llegó una de Eduardo y que me hace sentido por un capítulo pasado que hablamos de NLP en el contexto del plebiscito acá en Chile en particular. Pero Eduardo pregunta, ¿cuáles son las dificultades de aplicar NLP en el contexto de análisis político? ¿Han enfrentado esa situación en GIC y cómo la han enfrentado? Pues mira, yo te cuento porque además para nosotros es uno de los desafíos más relevantes que tenemos como área poder integrarnos en la oferta de servicios de asuntos públicos. Aquí nosotros tenemos... la otra pregunta me va a pillar, que acaban de poner ahí, no sé si voy a ser capaz. Nosotros tenemos un reto relevante en JIC, o sea, en el área de poder de dar servicio a este área. En este mundo del análisis, del contexto de análisis político, para nosotros hay 2 mundos diferentes. Uno es el de el impacto en la sociedad y en los medios de comunicación que pueden tener diferentes contextos políticos que están viviendo o que están llevándose a cabo en determinados países, tipo España, por ejemplo, y poder analizar con un ejemplo, por ejemplo, con esa capacidad de análisis de polarización que hemos desarrollado para este proyecto, qué niveles de polarización puede haber en un país y cómo impacta eso en un escenario electoral y hasta qué punto los medios, por ejemplo, hay determinados, otro de los elementos fundamentales para nosotros, que es la capacidad que tenemos de detectar ya no conversación generada por bots, sino por ejércitos, o sea, conversación generada de forma jerárquica o a modo de ejército que trasladan y cómo realmente ese tipo de conversación está, por quién está siendo generado y qué está consiguiendo en el resto de las comunidades que están impactando. Eso es un tipo de análisis y ahí tenemos muchas de las ventajas que llevamos desarrollando en estos 3 años o herramientas que nos permiten poder llevar a cabo eso, y ahí no digo que no haya dificultades porque las hay, porque suelen ser grandes volúmenes de datos, suelen ser contextos muy polarizados, donde la identificación de los insights suelen ser complejos, pero lo tenemos bastante armado. Y hay otro punto fundamental para nosotros, que es lo que estamos trabajando ahora con asuntos públicos, que es la capacidad de poder identificar cómo determinadas acciones legislativas pueden realmente acabar imponiéndose como leyes y cómo puede impactar eso en los clientes, en nuestros clientes que están
que están trabajando con nosotros. Entonces, Sí. bueno, pues en eso ya son otros modelos predictivos, otros modelos donde NLP no tiene tanto impacto y sí que lo tiene en la parte de aprendizaje y de datasets de información y de muchas fuentes de datos diferentes y cómo acaban siendo, que podemos ir entrenando para poder hacer al final un modelo analítico que realmente nos pueda dar un valor estadístico de cómo puede llegar a ser una ley, puede llegar a ser aprobada o no llega a ser aprobada. Y luego un poco lo que os comentaba anteriormente con el tema de los intangibles, o sea, cómo podemos ayudar a asuntos públicos, a nuestro área de asuntos públicos, a poder identificar KPIs y modelos y fuentes de medición que permita valorar y hacer valorar el trabajo que hacen con nuestros compañeros, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, es un análisis más complejo en NLP. Por ejemplo, nosotros sí tenemos que procesar mensajes en conversación social, suelen ser mucho más directos. Cuando tenemos que procesar determinados boletines oficiales, en el caso de España, del Estado, de las comunidades autónomas, para poder identificar, pues el procesamiento del lenguaje se hace mucho más complejo, más difícil de entrenar, más, bueno, pues más complicado. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Nosotros tuvimos el ejemplo específico de que hicimos un Data Analytics Suite a propósito del proceso constituyente acá en Chile. Hicimos una medición de 7 millones de datos desde el momento del estallido social hasta mayo del año pasado, anticipándonos a la entrega del primer borrador. Y entregó información súper importante, bueno, obviamente fuentes abiertas de datos, principalmente Twitter y medios digitales y blogs, foros, pero se marcaba y se confirmaba la tendencia a la polarización respecto a pro rechazo. O sea, era tremendo ver el sociograma, así como dos nodos fuertísimos, separados en puntos opuestos, una comunidad de periodistas haciendo su trabajo, así como de intentar conectar los intereses de ambas comunidades y tener un punto equilibrado, entre medio de otras comunidades más pequeñas. Entonces, nosotros tuvimos hartas conversaciones, todavía presentamos parte de CEDAS, generamos alguna actualización también, o para mostrar cómo han ido fluctuando las temáticas de interés. Porque tuvimos, imagínate, esa visión súper macro para saber qué estaba pasando con salud, propiedad, agua. Entonces, ¿cuál era nuestra recomendación? ¿Qué nos permitió eso? Además de que lo presentamos en la moneda en ese momento, en la Secretaría General. Decir a la empresa, oye, esto está sucediendo ahora, proceso convulso, complejo, pero mira, si estos son los territorios y así están las comunidades, y estas son como las perspectivas que se ven de temas de discusión, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes? ¿Cuál es el posicionamiento que tienen ustedes respecto a eso? ¿Cómo los afecta? Porque los va a afectar. Entonces, como eso, o sea, nos permitió entrar en esas conversaciones. Entonces, cuando dicen las dificultades, yo creo que más allá de lo del NLP, las dificultades tienen que ver con que son contextos altamente demandantes, cruzados por elementos cualitativos muy fuertes, y que por más que uno pueda identificar algunas tendencias, eh, son como que se rigen bajo ciertas reglas que, que no sé, en mi punto de vista, quizás esto es algo súper personal, a veces como que necesitan de una evaluación muy profunda de los datos como para poder correlacionar algunos temas que quizás son difíciles de identificar. Es un problema sumamente complejo y tiene harta arista en efecto. Hay cosas de interpretación, de qué están diciendo identificar estos polos, pero también de pronosticar. O sea, uno siempre se va a quiero pronosticar la evaluación, pero pronosticar el efecto de una ley, como decía Daniel, me parece así ya varios pasos más allá de complejidad. Sí. Sí, bueno, yo creo que este tema en particular da para mucho. Les cuento que hay un capítulo pasado en los Data Talks en que hablamos con Eduardo Graves Garrido, que es investigador de la Universidad de Chile, y nos habló mucho de esto, en particular en la sección del contexto constituyente. Así que si quieren escuchar ese capítulo está súper bueno. En pos del tiempo voy a tomar la pregunta de Sergio Peña. Nos dice qué libro nos recomendarían para estudiar mejor esta especialidad. No sé si yo tengo un libro en la cabeza. Eh, en el mundo NLP me imagino que está lleno de cursos y bootcamps que hay por internet. Mi impresión personal es que lo mejor que uno puede hacer es enfrentarse a un problema y tratar de solucionarlo. Esa punta de googlear, de ChatGPT, pero ponerse en un caso entretenido, agarrar un dataset y tratar de solucionarlo, creo que esa es la mejor escuela para aprender este tipo de cosas. ¿Qué opinan de eso?
No, total. O sea, yo realmente no sé, es un poco lo que os estábamos comentando. O sea, no existe o por lo menos yo no conozco, un libro en el que nos hayamos basado en el conocimiento de lo que estamos haciendo, porque no porque hayamos creado nada, vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es utilizar toda la potencia de la inteligencia artificial que está viendo y toda esta explosión, pero lo estamos utilizando en un sector que no estaba, no No, estaba, no estaba, totalmente, no o sea, está, a lo mejor. Entonces, no sé identificar un libro. Nosotros ha sido, como bien dices, identificando retos, teniendo conocimientos muy amplios de procesamiento del lenguaje natural, de Python, de R, de conocimientos de visualización de datos, de análisis de datos y sobre todo conocimiento del sector. O sea, entender, nos ha llevado 2 años entender qué es lo que nuestros compañeros necesitan, cómo lo necesitan, cuál es nuestro comprador y qué es lo que necesita, para poder saber aplicar de una forma creativa este análisis a solucionar esos retos, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo. Incluso en nuestras consultorías, DataLines, nuestros consultores, y yo también me pasa mucho, dependiendo del contexto, como que nos vemos enfrentados a nuestras situaciones que hay que aprender cómo ocupar esta tecnología en pos de eso. Y claro, ese grado de especialización que probablemente no adquirió usted agrega mucho más valor en el nicho de usted. Buenísimo, Daniel, Pablo, les quiero dar muchísimas gracias por haber participado de esta conversación. Me llevo varios aprendizajes acá. Me encanta escuchar esto, que estas tecnologías se estén ocupando en distintos lados. Nosotros, yo que soy un poco más técnico, lo veo más como software y cosas así, pero que estén las comunicaciones, al igual que en otros capítulos hablamos de periodismo de datos, al igual que hemos hablado de cómo ocupar esto para enfrentar el cambio climático, como que hay tantas variaciones que me encanta. Los felicito por lo que han hecho, increíble lo que han hecho en JIC. Y nada, pues, muchísimas gracias por estar aquí y por haber participado. Les cuento que el capítulo lo vamos a dejar subido entre probablemente mañana y pasado, para que puedan ver la repetición y todo eso. Daniel, Pablo, Oye, te muchísimas pasamos. gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias, DataLice Matías, y a ti también, Dani, por esta conversación. Está todo muy bien. Buenísimo, que esté muy Muchísimas bien. gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao.